Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a este nuevo podcast de psicoterapia infantil sobre crecimiento y maduración cerebral en esta serie sobre psicología del desarrollo. El crecimiento y maduración cerebral depende de la organización y diferenciación celular caracterizado por el crecimiento de los axones y las dendritas, que son partes de las neuronas. También depende de la sinaptogénesis, de la muerte de esos axones y en general de la muerte celular y de la mielinización. Este proceso termina iniciada la adultez con la culminación del proceso de mielinización axonal. Sé que en este pequeño intro he utilizado algunas palabras que pueden ser poco comunes para la mayoría de las personas, pero poco a poco iremos desentrañando qué significan cada uno de estos procesos. Durante la etapa fetal ocurren los procesos esencialmente madurativos que van a dar la forma final del sistema nervioso. Cuando inicia el periodo fetal, comienza el periodo de crecimiento más dramático en la dimensión radial de las vesículas cerebrales, principalmente de la pared de la vesícula telencefálica, de la cual nace justamente lo que es la corteza cerebral. El crecimiento y desarrollo del cerebro se puede apreciar externamente al observar el crecimiento de la cabeza del bebé, que al nacer representa un 25% de su tamaño corporal total. Y durante los primeros años de vida, el cerebro del niño crece y madura gracias a la creación de nuevas conexiones y circuitos neuronales, lo que se refleja en el aumento de lo que es el tamaño de la cabeza o perímetro craneal. En este periodo se establecen la mayoría de las redes nerviosas que se utilizarán a lo largo de la vida. A los 6 años, el niño ha alcanzado las habilidades básicas necesarias para la vida diaria, como caminar, manipular objetos, reconocer estímulos táctiles, hablar y leer. A esta edad, el cerebro del niño ya pesa el 90% del total del cerebro de un adulto y tiene el 90% de su tamaño y volumen. Una vez que la neurona se establece, se inician procesos que intervienen en la maduración cerebral. Estos procesos están relacionados con la organización funcional y la diferenciación celular, cuyo objetivo es lograr la conectividad interneuronal, es decir, entre las neuronas. Entre ellos se encuentran el crecimiento y la sinaptogénesis axonal, la muerte axonal y celular, la mielinización y la diferenciación celular. La sinaptogénesis o formación de sinapsis se observa a partir del 5º mes de gestación, entre tanto que lo que tiene que ver con la mielinización comienza unos 3 meses después de la fecundación y ocurre progresivamente en tiempos diferentes según la región del desarrollo del sistema nervioso, siendo la región prefrontal, o también conocida como neocórtex, la que es la última en mielinizarse. El crecimiento y maduración cerebral se produce gracias a la creación de nuevos circuitos neuronales que se forman cuando un estímulo se repite varias veces o cuando una experiencia es lo suficientemente intensa. El cerebro decide que estas conexiones son importantes para la vida del individuo y las protege y fortalece mediante una capa grasosa llamada mielina. Esa es la parte de la mielinización, que permite que la información viaje de manera rápida y eficaz por las conexiones neuronales. Entonces, como les explicaba, el proceso de mielinización en el cerebro es un indicador del grado de desarrollo y madurez del mismo. Para lograr una buena mielinización se solidifican los circuitos neuronales y en ese caso hay 2 posibilidades. Primero, que sea un estímulo intenso, algo verdaderamente significativo que no requiere una repetición del aprendizaje, ¿verdad?
Como por ejemplo cuando un niño toca fuego por primera vez, ya aprende que eso puede ser peligroso. O si se da un corrientazo. O sea, eso es algo tan significativo desde el punto de vista emocional que lo aprende desde un primer momento. Pero también está el aprendizaje, que es más progresivo, que requiere de la repetición de un estímulo sensorial o de acción motora para que realmente esa mielinización se solidifique y se pueda generar efectivamente una conexión neuronal que perdure en el tiempo. Así que cuantas más veces un niño reciba un estímulo o realice una acción, más sólidas y fuertes serán sus redes neuronales. Esto conduce a reacciones y respuestas más rápidas y efectivas. Por lo tanto, es importante que los adultos proporcionen a los niños un entorno rico en estímulos y les permitan moverse libremente para estimular su desarrollo. La repetición es una herramienta fundamental en los procesos de aprendizaje y en los programas de estimulación infantil, ya que solo con la repetición o estímulos de alta intensidad se logra la creación de circuitos neuronales sólidos y duraderos. Al momento de nacer, solo unas pocas partes del cerebro tienen una capa completa de mielina, como son los centros del tallo cerebral encargados de controlar los reflejos. Por eso es que el niño en primera instancia manifiesta son los reflejos primitivos, porque ahí es donde están los circuitos neuronales mielinizados. Una vez que los axones son mielinizados, las neuronas pueden funcionar de manera rápida y efectiva. Sin embargo, la mielinización de los axones en los hemisferios cerebrales ocurre tardíamente, a pesar de que el proceso comienza en una etapa temprana después del nacimiento. Las áreas primarias sensoriales y motoras de la corteza cerebral comienzan a mielinizarse antes que las áreas de la asociación frontal y parietal, que solamente alcanzan un desarrollo completo hacia los 15 años. Cuando nace, el bebé tiene una cantidad inmensa de células cerebrales que nunca más en su vida tendrá. Sin embargo, estas están esperando comunicarse entre sí y formar una intrincada red de conexiones entre unas y otras. En la ilustración que les paso allí se muestran las neuronas con las que nace un bebé, que aunque parecen pocas, en realidad son muchas más que las que tendrá en toda su vida. Sin embargo, estas neuronas por sí solas no son útiles, sino que se conectan formando circuitos neuronales por los que viaja la información. Durante la gestación, el feto estuvo expuesto a estímulos que crearon las primeras conexiones neuronales existentes. Después del nacimiento, la estimulación ambiental y la información que el bebé recibe a través de sus sentidos y movimientos corporales contribuyen a multiplicar rápidamente las conexiones y circuitos neuronales en el cerebro del bebé. Durante la gestación, el feto está expuesto a estímulos como la voz de la madre, la música o la luz. Todos estos estímulos crean las primeras conexiones neuronales del bebé. Después del nacimiento, la estimulación ambiental, como la interacción de los padres, la música, los juguetes y los estímulos visuales, son importantes para el desarrollo de las conexiones neuronales en el cerebro del bebé. Además, el movimiento corporal del bebé también es una forma importante de estimular el desarrollo de las conexiones neuronales, ya que el movimiento ayuda a crear nuevas conexiones y circuitos neuronales. Como ya lo he repetido muchas veces, el movimiento es importante para el desarrollo del cerebro porque ayuda a crear nuevas conexiones y circuitos neuronales. Cuando el bebé se mueve, está recibiendo información sensorial y estimulando diferentes áreas del cerebro al mismo tiempo. Esto ayuda a fortalecer las conexiones neuronales existentes y a crear nuevas conexiones en áreas que aún no han sido estimuladas. Además, el movimiento también ayuda a desarrollar habilidades motoras finas y gruesas que son importantes para el desarrollo físico del bebé. En resumen, el movimiento es un aspecto fundamental del desarrollo infantil que tiene un impacto significativo en la estructura y funcionamiento del cerebro. Asimismo, es importante señalar que el desarrollo de las funciones cognitivas del niño
son paralelas a su maduración cerebral en un proceso dinámico que ocurre en dos ejes direccionales, el eje vertical y el eje horizontal, tal como se observa en la imagen. El proceso de maduración cerebral sigue un eje vertical, iniciándose en las estructuras subcorticales y posteriormente las corticales. Esto es lo que fundamenta lo que se ha venido diciendo de que el cerebro se desarrolla de abajo hacia arriba. Luego, dentro de la corteza, mantiene una dirección horizontal, iniciándose en las zonas primarias y prosiguiendo a las regiones corticales de asociación. Esta última organización maduracional implica cambios progresivos dentro de cada hemisferio cerebral, lo que se conoce como maduración intrahemisférica, y también marca diferencias estructurales y funcionales en los dos hemisferios cerebrales. Esto es lo que se conoce como maduración interhemisférica. A medida que el cerebro madura, cada hemisferio va asociándose con funciones más específicas. Por ejemplo, el hemisferio izquierdo se va haciendo cada vez más hábil en el reconocimiento de fonemas, mientras que el hemisferio derecho hace lo propio, pero con la representación emocional de los sonidos. Esto es lo que se conoce como prosodia. Es decir, la especialización hemisférica es una muestra de maduración cerebral. Además, la maduración interhemisférica se relaciona con el desarrollo de las vías nerviosas que integran el cuerpo calloso. Como saben, el cuerpo calloso está en el medio de los dos hemisferios, del hemisferio izquierdo y del hemisferio derecho en el cerebro, y que facilitan la comunicación entre las áreas de asociación de los dos hemisferios cerebrales. De hecho, la mielinización del cuerpo calloso se extiende con la edad del niño y se asocia con un mejor funcionamiento cognitivo. El cerebro recibe información a través de los sentidos, que son las únicas vías por las que puede entrar información al cerebro. Luego, procesa esta información y emite una respuesta a través de los músculos, es decir, a través del cuerpo, tal como se observa en la imagen. La falta de estímulos puede tener un impacto negativo en el desarrollo cerebral, especialmente durante los primeros años de vida. Esto se debe a que durante este periodo el cerebro está más en constante desarrollo y crecimiento y necesita una estimulación adecuada para crear conexiones neuronales sólidas y duraderas. Si el niño no recibe suficiente estimulación sensorial y cognitiva, su cerebro puede desarrollar conexiones neuronales débiles o incompletas, lo que puede afectar su capacidad para aprender y adaptarse más adelante en la vida. La falta de estímulos también puede contribuir a retrasos en el desarrollo, como retrasos en el habla o en las habilidades motoras. Además, la falta de interacción social y emocional puede afectar el desarrollo socioemocional del niño, lo que puede conducir a problemas de comportamiento y de salud mental más adelante en la vida. Cuando se consolidan más circuitos neuronales en el cerebro, se mejoran tanto las entradas de información a través de los sentidos como las salidas o respuestas a través de los músculos. El comportamiento humano se basa en la respuesta que produce el cerebro ante los estímulos, lo que incluye cómo nos movemos, cómo hablamos, nos relacionamos o reaccionamos ante lo que sucede a nuestro alrededor y también cómo aprendemos. Aunque la respuesta es la única parte del proceso que podemos ver, es importante recordar que si un niño no responde adecuadamente es porque la entrada o el procesamiento de la información no se están dando correctamente. La maduración de nuestras respuestas y de nuestro funcionamiento cerebral depende de la maduración cerebral en el procesamiento de los estímulos, lo que a su vez depende de la estimulación del entorno, especialmente en los primeros años de vida. La capacidad del cerebro del niño para crear conexiones y circuitos neuronales se llama
plasticidad cerebral y significa que cuanto más joven es el niño, más cambios puede lograr a nivel cerebral gracias a todas las experiencias vividas. El cerebro joven es más moldeable y está dispuesto a nuevos aprendizajes, lo que le permite crear patrones que se utilizarán en el futuro. Es importante tener en cuenta esto para ofrecer experiencias de calidad a los niños desde su concepción y actuar rápidamente cuando sea necesario, ya que la plasticidad cerebral nos brinda la oportunidad de ayudar realmente al niño. Trabajar en el apoyo del desarrollo de una persona siempre es beneficioso independientemente de la edad, ya que sabemos que existe plasticidad cerebral a lo largo de la vida. Quiere decir que si ya no se trata de un niño pequeño, sino de un niño más grande o de un adolescente o un adulto, no haya más nada que hacer. No, claro que sí, siempre hay que hacer, porque la plasticidad cerebral no se acaba, es hasta que la persona muere. Sin embargo, pues obviamente cuando es más niño existe más esa plasticidad cerebral, es más moldeable. Entonces, la plasticidad cerebral es la capacidad del cerebro para cambiar su estructura y función en respuesta a la experiencia, al aprendizaje y a la adaptación de nuevas situaciones. Esto significa que el cerebro no es una identidad fija e inmutable, sino que puede cambiar y adaptarse a lo largo de la vida en función de las experiencias y los estímulos que recibe. La plasticidad cerebral es esencialmente importante en los primeros años de vida, cuando el cerebro se está desarrollando rápidamente y las conexiones neuronales están en constante cambio. Pero también se ha demostrado que existe plasticidad cerebral en edades avanzadas, lo que significa que el cerebro puede seguir cambiando y adaptándose a lo largo de toda la vida. En este sentido, justamente la plasticidad cerebral ha sido considerada como una herramienta terapéutica en casos de lesiones cerebrales o enfermedades neurodegenerativas, ya que puede ayudar a compensar o reorganizar la función cerebral. Asimismo, la plasticidad cerebral característica de la edad temprana compite con una mayor vulnerabilidad cerebral, es decir, el cerebro es más susceptible al daño cerebral global en las etapas iniciales del desarrollo. Por ejemplo, un traumatismo cráneoencefálico severo a los 3 años tiende a dejar secuelas más globales y más graves en la capacidad intelectual que un traumatismo equivalente sufrido a los 9 años, que posiblemente dejaría alteraciones más focales y específicas, como puede ser alguna alteración en la memoria, pero no algo tan grave como si ese traumatismo hubiese ocurrido a los 3 años. De manera que podríamos comparar al cerebro como una plastilina. Al principio, cuando la plastilina está más nueva, es muy blanda, y asimismo el cerebro, cuando es muy joven, es muy blando. Luego, con el tiempo, se va endureciendo. Pero al igual que ocurre con la plastilina, aunque con el paso del tiempo sea cada vez más difícil, siempre se puede moldear. El cerebro realiza una secuencia ordenada y sistemática de desarrollo a nivel estructural y funcional gracias a la plasticidad cerebral y refleja los cambios cognitivos y comportamentales que caracterizan el paso del niño de la infancia a la adolescencia. No todas las funciones se desarrollan paralelamente y esto coincide con la variabilidad en los picos máximos de maduración en las diferentes áreas corticales. Las nuevas tecnologías de neuroimagen nos permiten seguir detalladamente las variaciones en el volumen cerebral y la mielinización. Básicamente, el crecimiento y la maduración cerebral nos vemos reflejados en distintos aspectos que logramos observar a nivel conductual en el niño, como es la conducta motora, el desarrollo del lenguaje. De esa manera, pues vamos observando que los cambios se están dando a nivel cerebral y se están manifestando en conductas o en habilidades adaptativas. De allí que en las tablas que les presento a continuación, ustedes van a poder visualizar cómo
se aprecia la función motora en distintas etapas de la vida, desde el nacimiento, pasando por en algunas etapas de 3, 6, 9 meses, 2 años, 5 años, 3 años y hasta la etapa adulta. Allí vemos cómo se va desarrollando esa función motora, el lenguaje, cómo se evidencia el peso cerebral y cómo se va produciendo la mielinización en esas áreas del cerebro que están justamente involucradas en esos procesos que se están observando, en ese desarrollo que se está observando a nivel conductual y a nivel de lenguaje y a nivel de psicomotricidad. Entonces los invito allí a revisar estas tablas de manera profunda. Recuerden que también el lenguaje es una función compleja que está compuesta por 5 niveles, que son el fonológico, el morfológico, el sintáctico, el semántico y el pragmático. También veremos allí una imagen donde se observan dentro de lo que es el hemisferio izquierdo las áreas vinculadas con el desarrollo del lenguaje. Entonces, en este sentido, la fonología segmental y la morfosintaxis, tanto en su componente expresivo como en el receptivo, que también es conocido como el lenguaje comprensivo, están claramente lateralizados en el hemisferio izquierdo e implican la participación de los lóbulos temporales frontales y parietales y las áreas auditivas de asociación en el lóbulo temporal, en particular el área de Wernicke, que juegan un papel fundamental en la comprensión del lenguaje, mientras que las áreas de asociación del lóbulo frontal, en especial el área de Broca, son esenciales para lo que es la producción del lenguaje. Entonces ahí vemos esa manifestación del lenguaje, tanto expresivo, gracias al desarrollo del área de Broca, como el comprensivo, gracias al desarrollo del área de Wernicke. Bueno, esto es todo por este podcast sobre crecimiento y maduración cerebral. Muchas gracias por estar allí, muchas gracias por interesarte en mi contenido. Recuerda que si gustas de estos temas puedes suscribirte a mi canal. También puedes compartir la información si consideras que alguien necesita, darme like para motivarme y comentar si necesitas hacerlo. Adiós.